Muy buenas noches, ya estamos aquí de nuevo con el video número 136 y vamos a comenzar entonces un nuevo estudio. Ya los videos anteriores son videos que enmarcan desde el video número 1 hasta el 132, 135, hasta ahí. Enmarcan todo lo que es el plan de Dios para la humanidad, como Él planificó desde un principio, como Él aquí está llevando a cabo su plan en forma metódica a través de los millones y millones y millones de años. Y cómo entonces esto fue logrando aquí la participación del hombre, porque ese era el centro de la creación misma. Ahí estaba el epicentro en donde Dios haría toda la inversión para poder lograr entonces los objetivos, como ya lo hemos visto en los videos. Pero esos videos que ya están ahí, ¿ya? Son videos que relatan todo. Es un verdadero manual para el cristiano de cómo entonces debe ser su vida, de cómo debe de acercarse a Dios, a buscarlo en forma genuina, en forma verdadera, en forma certera, ya aquí con mucha efectividad a Dios para comunicarse con Él y andar según su palabra. ¿Ya? Aquí lo que tenemos a mi espalda es un esquema básico, ¿ya? Y sobre esta base, para poder entender entonces sobre lo que es la ley. Tal vez muchos se preguntarán por qué utilizo solamente un esquema, ¿ya? Y como lo he dicho, este esquema representa el fuero interno del ser humano. Y todo lo que está escrito en la Biblia, ahí, bueno, mayormente lo del Nuevo Testamento y también las leyes de santidad que están ahí en el Antiguo Testamento, apuntan hacia el interior del ser humano, ¿ya? Y aquí esta era es la realidad del ser humano, ¿ya? Por eso es tan importante atender la voz de nuestro Creador y entender que estamos aquí en la tierra con un propósito y que no podemos aquí llegar y creer que somos dueños de nuestras vidas y creer que podemos hacer lo que se nos venga en gana. Aquí las advertencias de nuestro Creador son definitorias y también son aquí muy duras para todo ser humano. Dios le habla a cada ser humano aquí en la tierra y en estos tiempos del fin, sobre todo. Pero aquí lo que quería mencionar en todo esto, aquí esos videos, los cuales yo se los recomiendo, si usted está viendo este video, entonces ojalá haya visto todo el plan de Dios, ya, para que vea que el camino de Dios no es tan simple, ¿ya? Aquí no es tan simple como lo enseñan las religiones. El camino de Dios no es algo que uno tenga que ser breve en conocimiento, breve en entendimiento. El camino de Dios no es una alternativa, ¿ya? El camino de Dios es único, la única vía de salvación para el ser humano.
desde que el ser humano está aquí en la tierra, busca respuestas, ¿ya? Busca respuesta dentro de todo este inmenso, pero tremendamente grande universo. El ser humano le cuesta concebir, ¿ya? Le cuesta concebir de que somos los únicos en este universo, de que es la única creación de Dios en este planeta, aparte de la creación de los ángeles y todo lo que ya conocemos de la Biblia. Pero aquí la realidad es que sí somos únicos. Y aquí es donde Dios está llevando a cabo este plan maestro. Por eso es necesario que usted vea los videos y usted quedará ahí totalmente informado de lo que es el verdadero evangelio, la verdad de lo que somos, ¿ya? La verdad de lo que somos y de por qué estamos aquí en este mundo y de lo que debemos de hacer. Por tanto, vea esos videos. Si no ha descargado el libro, le recomiendo que ahí lo busque en mi canal de YouTube, tal como sale aquí. Están ahí mis antecedentes y usted puede verificar aquí por WhatsApp cualquier consulta. Aquí también está abierto eso, y por mi correo electrónico. Pero la importancia entonces que tienen esos videos es que grafican todo el plan de Dios, ¿ya? Está ahí completo. Si usted lo busca, usted puede ser guiado a la salvación por medio de la palabra de Dios, tal como lo hemos venido reiterando una y otra vez. Para conocer todo lo que es las leyes y todo lo que es este proceso de la conversión, para conocer todo lo que son las leyes de la familia, el entendimiento, lo que es el espíritu de la ley, lo que es la santidad, la ley de la distorsión, lo que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Y entonces ahí verdaderamente usted puede entonces ser guiado hacia la presencia de su Creador. Aquí, ahora, aquí vamos a comenzar un nuevo estudio, y este estudio es aquí el estudio de los evangelios. ¿Ya? Vamos a estudiar desde el libro de Mateo hasta, no digo el Apocalipsis, porque ahí no entiendo nada de profecías, pero solamente vamos a estudiar ahí todas aquellas partes en donde salga escrita la ley. En donde salga escrita la ley, no vamos a entrar aquí a ver los datos históricos, ni los datos aquí que se vivieron en esa época, sino que o cosas que no tienen importancia, sino solamente lo que es la ley, y que está aquí con el objetivo, ¿ya? El objetivo principal de estos estudios es para ampliar todos los conceptos que ya hablamos ahí en los evangelios, en el plan de Dios. ¿Ya? En esos 135 videos, ahí ya vamos a ampliar todos los conceptos, ¿ya? Todos los conceptos, y por eso vamos a revisar todas las escrituras que están relacionadas con la ley, con la salvación. Hay mucha enseñanza y hay muchas escrituras que no tocamos en esos videos. Ese video buscamos solamente las escrituras que estaban relacionadas con el tema para poder entenderlo. Pero ahora revisaremos todas las escrituras.
todas las escrituras, así que aquí no vamos a leer las escrituras, sino que las vamos a analizar, palabra por palabra. ¿Ya? Como ya es costumbre, ya ustedes saben, ¿cierto? Aquí no leemos las escrituras, sino que las estudiamos, ¿ya? Y para poder comprenderlas, tal como están escritas aquí, y para comprender lo que es la ley detrás de las escrituras, para entender lo que es el idioma subjetivo que utilizaba nuestro Señor Jesús, y para ver entonces lo que es esta percepción, ¿ya?, de la manera en que Dios mira, ¿ya?, la realidad del mundo. Y para poder entender entonces lo que es ahí nuestro Creador. Así que estos estudios entonces tienen el propósito de ampliar todo el estudio que ya tenemos, que es básico, y ese estudio vamos a ir ampliando las leyes, vamos a ir ampliando cuando nos encontremos en las Escrituras. Aquí en la Biblia nos vamos a encontrar con leyes, lo vamos a ir ampliando, los temas. Y usted ya ha visto todos los videos, así que usted está totalmente familiarizado con los temas. No vamos a entrar a explicar en qué consiste la ley, sino que ya usted lo sabe. Puede volver atrás, acuérdese que los videos usted los puede repasar una y otra vez, el video queda ahí en su computador, usted lo puede descargar, usted lo puede archivar ahí como un material de estudio, un material de consulta, un material que está a la mano, ahí por si se corta la luz o el internet, o ya no tiene acceso ahí a los videos, usted los puede tener archivados en su computador. Así que aquí vamos a empezar aquí el estudio del libro de Mateo, porque el libro de Mateo es un libro literal. Es un libro literal, que usted lo lee, ¿cierto?, a la letra, usted es un libro que guarda superficialmente el sentido común. ¿Ya? El sentido común, ya hemos hablado de esta ley, ¿ya?, lo que es el sentido común, el sentido de la lógica. Dios diseñó las Escrituras para que una persona que lo lea por primera vez, ¿cierto?, va a captar el contenido básico, el contenido lo va a captar con su sentido de lógica, con su sentido común, ¿ya?, con su sentido existencial. Y ese es el enfoque que la persona le va a dar, ¿ve? Porque el ser humano, aquí en su aspecto más básico, aquí es un ser existencial e instintivo, ¿ya? No como muchos, ¿cierto? Como la ciencia dice que el ser humano es un ser racional, ¿ya? A ver, es cuestión de mirar la Segunda Guerra Mundial y ver cómo los hombres racionales, ¿cierto?, se trataban el uno al otro, ¿ya? Eso no son seres racionales. A ver, el ser humano tiene que aprender a usar la razón, ¿ya? El ser humano tiene una razón, por supuesto, ¿ya?, pero es guiado por sus instintos. Y aquí la Biblia lo revela, y tal como los estudios que hemos hablado revelan esta verdad, ¿ya?, esta verdad del ser humano. Por eso el ser humano tiene que aprender a usar su razón, tiene que aprender a identificarla, cuando es su razón la que está hablando o son sus instintos, ¿eh? Y por eso uno tiene que conocer muy bien, ¿ya?, el mundo, tiene que conocerlo. No dice, la Biblia nunca dice
experimentar, ¿ya? No, porque el entendimiento el que le hace comprender las diferentes realidades. No tiene uno que ir a experimentar, ¿cierto?, el mal para saber lo que es. ¿Ya? Por eso David decía, me has hecho mucho más sabio, ¿ya?, que mis enemigos con tu palabra. ¿Ya? Así que el camino de Dios no es un camino que uno tenga que, como la ciencia, ¿cierto?, que tiene que experimentar las cosas para poder saber, ¿ya? Y experimentar es muy superficial, ¿ya? Ahí no se puede. El conocimiento que se obtiene de la experimentación es muy superficial. No logra profundizar en la verdad. Así que, pero aquí se habla, ¿cierto?, de que el hombre es un ser racional. Mentira, mentira. Aquí Dios es específico. Y a través de muchas leyes lo hemos visto. Aquí Dios dice, mira, están todos muertos espiritualmente. Están muertos, y aquí Dios los llama a despertar a la vida. Los llama a un despertar de la vida a través de la ley de la fe, ¿ya?, para entonces poder conocer, ¿ya?, y poder albergar vida en nuestros corazones, poder albergar, como dice ahí, poder acercarnos a la santidad, poder limpiar el corazón de las tinieblas, que son la ignorancia, ya, poder entonces que la razón sea la que gobierne nuestros instintos, y no nuestros instintos nos gobiernen, como lo hace con el mundo, ¿ya? Y aquí entonces vamos a entrar en el tema, ¿ya? Vamos a entrar en los temas, pero el libro de Mateo es un libro literal, y vamos a ir viendo lo que son estas leyes que están detrás de las Escrituras, ¿ya? Estas leyes que están detrás de las Escrituras, y que a veces, por eso cuando uno entiende lo que es la ley detrás de las Escrituras, cuando uno entiende lo que es la ley detrás de la Escritura, entonces se da cuenta que no toda la respuesta está en un solo versículo, sino que hay que unirla con otras leyes ahí que están diseminadas en toda la Biblia. Así que vamos a ver aquí, vamos a empezar en el capítulo 3 del libro de Mateo, y dice, el versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la ley es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El apóstol Juan nunca explica lo que es el arrepentimiento, pero en su forma literal, el arrepentimiento significa que cuando se ejecuta una acción, entonces la persona puede arrepentirse de eso, ¿cierto? Eso, cambiar de parecer, ¿ya?, de que lo que hizo no estuvo bien, y entonces vuelve a su lugar como era antes de haber ejecutado la acción, y la persona ya no quiere ejecutarla nuevamente. ¿Ya? Ese es el aspecto literal, ese es el aspecto que el diccionario lo da. ¿Ya? El diccionario habla ahí sobre el arrepentimiento, y entonces algo muy simple, ¿ya?, el arrepentimiento. Y la gente, como tenemos un sentido común, un sentido de lógica, ¿cierto?, el sentido de la obviedad, entonces todo el mundo lo asienta como una base, ¿ya?, como una base literal, ¿cierto?
Mira lo que dice ahí, arrepentir. Entonces uno va a Dios y dice, Señor, sabes que me arrepiento de haber dicho esto, de haber hecho esto o haber dicho esto. Y entonces buscamos tu perdón, ¿cierto? Pero como el perdón es otra ley, eso lo vamos a ver después. Pero lo que nos interesa aquí es el arrepentimiento. Pero ¿es ese el verdadero arrepentimiento? Ir a Dios y decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, porque aquí uno se da cuenta, por ejemplo, cuando la religión tradicional, entonces uno primero se entera, perdón, no aquí, sino que se entera de toda la palabra de Dios. Aquí estoy hablando del sistema tradicional de la religión. Se entera de todas las escrituras y entonces después dice, sí, quiero bautizarme, y entonces va a Dios y entonces la persona dice, sí, Señor, yo me arrepiento, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero seguir las escrituras tal como están escritas ahí y vivir, ¿cierto? Vivir para Dios. Pero aquí, entonces la persona piensa que verdaderamente se arrepintió, ¿ya? Porque quiere cambiar su vida. Pero sabe, esa es solamente una intención de querer cambiar. Porque el verdadero arrepentimiento aquí no está basado, no está basado en una percepción literal de las cosas, sino que el arrepentimiento, como hemos dicho, el arrepentimiento, uno tiene que volver, tal como lo dijimos desde un principio. ¿Se acuerdan del esquema? Cuando veíamos ahí en un principio estaba Dios, ¿cierto? Y estaba ahí el proyecto familia que Dios tenía pensado ahí llevar a cabo. El arrepentimiento estaba ahí. El arrepentimiento consistía, tal como sale graficado ahí, el sentido de la familia, ¿ya? Como sale ahí graficado en el proyecto familia, que el arrepentimiento entonces estaba reflejado en el hijo pródigo, ¿ya? El hijo pródigo era el que regresa a las raíces, ¿ve? Porque en el fondo, cuando una persona nace, ¿qué es la primera enseñanza que recibe? ¿O qué es lo que entra por sus oídos? ¿Cierto? Lo que empieza a albergar su corazón, las primeras informaciones, son de sus padres, son de la educación del mundo y son de la ley de la distorsión. Entonces, aquí, que es la ley social, ¿cierto? La ley de la sociedad en general. Son esas tres fuentes. Y entonces ya el corazón está distorsionado, ¿cierto? Y el corazón está lleno de información falsa. Pero el ser humano vive en esa mentira. Por eso Dios lo llama a salir de esa mentira y a volver a la intención original, ¿cierto? Que era el proyecto familia, ¿ya? A crear el sentido de la familia. Y el hijo pródigo grafica este arrepentimiento, ¿ya? Por tanto, saca uno la distorsión, tal como lo hemos visto ahí, sobre los conceptos falsos, ¿verdad? Aquí donde hay falta de compromiso, ¿cierto? Las personas, nacen los hijos ahí sin padre, o criado por los abuelos, criado solamente por la madre. En fin, hay un desorden ahí. Por eso el arrepentimiento consiste en que la persona vuelve al sentido de la familia, a tener un padre, una madre y hijos, ¿cierto? Que resguarden ese patrimonio, ¿ya? Que Dios entrega. Entonces, el arrepentimiento comienza ahí, en la ley de la familia, y ya hemos visto cuáles son las leyes de la familia. Así que no tengo que entrar en ese detalle, pero el arrepentimiento entonces es un proceso. El arrepentimiento no es algo que uno diga de palabra, sino que el arrepentimiento tiene que ser de hecho.
¿ya? Y ese proceso dura toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, el arrepentimiento no es algo que uno solamente lo hace al principio. No, el arrepentimiento es un proceso sistemático a través de toda la vida, ¿ya? Y, y hasta sacar totalmente la ley de la distorsión y quedar solamente aquí las leyes de la familia, que es el sentido de la familia, ¿ya? Quedar lo que es el espíritu de la ley con todas las otras leyes y vivir en función de esa realidad. Así que el arrepentimiento, como dice aquí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Dios, cuando habla de que se ha acercado, es Dios quien se acerca porque ya su plan, ¿cierto?, tenía que empezar aquí mediante la entrega de la verdad, ¿cierto? Entregar entonces al ser humano las directrices que lo iban a guiar hacia su reino. ¿Bien? O sea, Dios tenía que mostrar el camino, ¿verdad? Y por eso era importante la respuesta aquí a las preguntas fundamentales. El ser humano, desde que Dios lo creó allá en el huerto, que se viene preguntando, ¿ya? Y viene buscando respuestas aquí a las preguntas fundamentales. Por eso aquí vamos a pasar a la siguiente escritura. Aquí en Mateo 3, versículo 10, acuérdense que estamos estudiando solamente las escrituras que son relevantes y que son leyes y que tienen que ver con la realidad del ser humano, tienen que ver con la realidad interna, tienen que ver con el fuero interno del ser humano. Aquí, por eso lo tenemos, este gráfico ahí permanentemente. Y aquí Juan el Bautista nuevamente da esto era parte del mensaje que él traía. Y aquí dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esta es una advertencia durísima, pero también habla de una realidad. Habla de una realidad que hasta el día de hoy permanece en el ser humano, que ha permanecido ahí. Primero que todo, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, si hemos de hacer desaparecer el árbol para que no quede ningún vestigio, entonces hay que ponerle en la raíz. Y ahí muere todo el árbol, ¿ya? Si se corta la raíz. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, porque dice aquí, el árbol a lo mejor puede dar fruto, sí, pero tiene que dar buen fruto, ¿ya? Y si no da buen fruto, entonces es cortado y echado en el fuego. Es una analogía aquí de Juan el Bautista, hablándole al ser humano que si no cumple el propósito para el cual nació, entonces será cortado de raíz. ¿Pero qué significa de raíz? Significa toda su descendencia. Porque la descendencia va a repetir los mismos patrones que uno le está heredando a sus hijos. Y los hijos no van a cumplir tampoco el propósito, porque uno le traspasó aquí la enseñanza de la distorsión. Por lo tanto, es aquí al ser humano, dentro de las respuestas que busca, ¿cierto?, es que tiene que darse cuenta de esta realidad, que si no cumple el propósito, entonces va a morir
Y hoy en día es muy poca la gente que anda en busca de la verdad. Aquí sé que hay mucha gente que es temerosa de Dios, pero sabe, tienen que escuchar su palabra, porque de lo contrario, entonces, ¿cómo se van a enterar? Una persona que no lee la Biblia está en las tinieblas. Usted puede tener una Biblia en su casa, usted puede ir a la iglesia y escuchar a sus pastores, pero si no lee la Biblia, entonces usted está en tinieblas igual, porque el ser humano tiene que escuchar a Dios, no a su pastor. El pastor tiene que leer la palabra y enseñarla, pero no a título personal, sino a título de Dios, tal como Dios la enseña aquí sin tener que agregarle otras fuentes. ¿Ya? Aquí me recuerdo que aquí había ahí, dentro de los estudios que hacíamos, decían, bueno, hay que buscar información en la ciencia para darle validez a las escrituras de la Biblia, para reforzar la verdad de la Biblia. ¿Ya? Y eso era falso, son dos cosas totalmente irreconciliables. Imagínense algo que es guiado por los instintos, ya se va a juntar con lo racional. Imposible, esta es una entidad mecánica. ¿Ya? La persona no puede aquí conciliar, ¿ya?, cosas que son irreconciliables. Eso es mentirse, eso es no entender nada de lo que Dios está diciendo. Por eso es importante escuchar, ir. Si va usted a la iglesia, vaya en busca de la palabra de Dios. Y aquí esta advertencia entonces es durísima para la humanidad, ya que si el ser humano no cumple los propósitos para el cual nació, entonces aquí perderá su vida. Ahí vamos a ir a otra escritura. Aquí también aquí ya en Mateo 4. En Mateo 4, del 3 al 10, parece que aquí viene cuando nuestro Señor Jesús es llevado al desierto, en donde es tentado. Aquí 4, del 3 al 10. Aquí dice lo siguiente. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero aquí vamos a ver escritura por escritura, pero aquí hay una palabra que comienza, dice, vino a él el tentador. ¿Qué quiere decir el tentador? ¿Por qué se le llama a Satanás el tentador? Y aquí, en términos bíblicos, la palabra tentación, ¿cierto?, quiere decir que cuando uno se enfrenta a una realidad, ¿cierto?, porque uno tiene un esquema estructural, ¿ya? Uno tiene un esquema hecho en su formación. Pero la tentación se produce cuando viene alguien y quiere que uno haga lo que no está estructurado, ¿ya?, y se someta a lo que la persona quiere que uno haga. Y uno es tentado a hacer algo que no tiene o no está en su estructura, que no está en su corazón. ¿Ya? Por eso se llama tentador, por eso aquí Satanás venía con ideas que no eran parte del plan de Dios, que no eran
ideas, ni proyectos, ni leyes que estuvieran ahí. Era Dios quien había estructurado todo eso. Y venía aquí entonces el tentador a decirle, mire, aquí le dice, si eres hijo de Dios. Aquí trata de poner en duda de que Él sea verdaderamente quien dice ser. Y dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, bueno, ejecuta, ¿cierto? Muestra tus credenciales, ¿ya? Y muestra que eres tú verdaderamente poderoso, ¿ya? Y que puedes hacer todo lo que quieras. Y entonces él respondió y dijo, escrito está. Y aquí fíjense que habla de una ley tremendamente grande, pero vamos a leer primero, ¿ya? Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás sabía que había estado ayunando 40 días y 40 noches, no había probado alimento y sabía que estaba muy débil en eso y que estaba entonces propenso a caer, ¿verdad?, aquí en la propuesta de decirle, mira, aquí hay alimento, ¿verdad?, y tú puedes entonces saciar el hambre. Pero Jesucristo dijo, mira, aquí el propósito por el cual el hombre está aquí en la tierra no es solamente para la mantención de la vida, no es solamente para vivir en son del alimento, en son de la vestidura, ¿cierto?, de todo lo que es aquí la vestimenta, de todo lo que de todo lo que es la vida, tal como la conocemos, ¿ya? Él dijo, mira, no solo de eso va a vivir, ¿cierto?, de las cosas materiales, sino que también va a vivir por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es interesante porque, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Ya? Si somos literales, entonces vamos a entender que es la Biblia. Es la Biblia, que ahí está la palabra de Dios. Pero no es así. La palabra de Dios es todo el idioma, ¿ya?, y todos los idiomas, ¿ya?, porque ahí es en donde están las respuestas a las fundamentales, porque como hemos visto aquí, el montón de leyes que hay, son tremenda cantidad de leyes, ¿ya?, que están ahí en el diccionario, y que en su mayoría son leyes que son leyes que generan una conducta. Aquí el hombre ha ido identificando, Dios le ha ido mostrando lo que son las conductas y cómo ponerle nombre a cada una de ellas, a las actitudes, a los pensamientos. Está todo ahí en el diccionario. Por lo tanto, toda palabra de Dios está ahí. ¿Sabe? Toda la palabra de Dios no está solamente en la Biblia, sino está también en el diccionario, ¿ya? Ahí también, porque ahí está todo el idioma, ¿ya? Y Dios le ha dado el don al ser humano para que perfeccione, ¿cierto?, a través del diccionario todo el vocabulario que existe, ¿ya? Y ahí están todas las leyes, ¿ya?, que gobiernan al hombre, que gobiernan el universo, que gobierna todo. Dios le ha dado conocimiento para que entonces quede registrado ahí y todos podamos tener esa información a mano. Pero ¿por qué el hombre tenía que vivir por la palabra? ¿Por qué tenía que vivir con la palabra? Y la palabra está relacionada en forma muy directa con el fuero interno.
¿Ve? Porque el diseño de la ley, el diseño de la palabra es para que funcione con el fuero interno. Lo hemos visto en todos los videos. Pero aquí lo que queremos decir, ¿cierto? La ley está diseñada. A Satanás Dios también le entregó el idioma, ¿ya? Porque la creación de Satanás era una creación tan única, ¿ya? Y tan perfecta, pero la creación de Satanás era un arcángel diferente a como eran los otros dos arcángeles, sino que Satanás estaba creado de una manera que tuviera una relación directa con nosotros, aunque él era otra creación, pero tenía que tener una relación directa con nosotros para que pudiera trabajar con el idioma y pudiera trabajar con la mentira, porque si él no inventó la mentira, ¿cierto? La mentira se gestó en él, ¿ya? Se gestó en él y él la eso fue dándole forma, ¿ya? Al mal. Pero el mal, ¿para quién? El mal para los ángeles, el mal para Dios. ¿Para quién era el mal? ¿Ya? El mal era para nosotros aquí en la tierra. Entonces, para que todo esto tuviera una relación, ¿ya? Entonces, la creación de Satanás, ¿cierto?, tenía una relación directa con nosotros, porque Satanás se le había entregado todo el idioma, ¿ya? Y él es el que empieza entonces a manejar este idioma, y ya hemos visto el calificativo, ¿ya? Lo que es esta figura gramatical que es el calificativo, que era clave porque eso ahí hablaba de dos cosas, ¿ve? El calificativo habla de dos cosas importantes, ¿ya? Uno es que si yo hablo de la palabra justo es porque hay injusticia. Yo califico de justo o injusto y entonces determino, ¿ya? Puedo juzgar, puedo determinar en un momento, puedo definir. Satanás podía hacer todo eso y el ser humano también. También se le entregó al hombre el idioma. Pero todo eso, ¿ves? Satanás, el idioma, la creación del hombre, la estructura interna del ser humano, todo estaba diseñado, ¿cierto?, para que tuviera una relación directa, ¿cierto? Porque si Satanás hubiese sido un ser diferente, ¿cierto?, en que no tuviera ninguna relación con nosotros, entonces, ¿cómo nos hubiera contactado? ¿Cómo hubiera hecho contacto con nosotros si no podía? Si ellos eran de otra creación, eran de otra especie, ¿cierto? Satanás es de otra especie porque es un arcángel, pero diseñado para cumplir esta labor y relacionado directamente con nosotros, ¿ya? Relacionado con el fuero interno, porque ahí es donde iban a gestarse los pensamientos, ahí es donde se iban a gestar, ¿cierto?, todas las conductas. Por eso es clave entender, ¿cierto?, entender el esquema básico, ¿ya?, del fuero interno, entender que todo lo que entra por los sentidos, ¿cierto?, y se graba en el corazón, entonces el instinto tomará esa información y la hará una conducta. Ese es el esquema básico de la información, ese es el ciclo de la información. La información entra, ¿cierto?, y da toda esta vuelta y vuelve a salir transformada en conducta. Aquí hay que ponerle aquí
La información ahí entra, entonces a través de los sentidos, la razón ni siquiera se da cuenta, entra a través de los sentidos y cumple su ciclo, y la razón obedece a la información en la cual fue enseñado. Así que, pero todo tenía una relación. Por eso aquí Dios le dice a Satanás, mira, él venía a vivir, ¿cierto? Jesucristo venía a vivir por la palabra de Dios y no solo de pan. Así que aquí inmediatamente le hace ver este aspecto de la creación, ¿cierto? Que no era una respuesta para Satanás, era una respuesta para todos nosotros, ¿ya? Porque esta ley es la que nos enseña a nosotros, ¿ya? El camino de salvación, no a Satanás. Satanás solamente es aquí un peón, ¿cierto?, en el tablero de ajedrez, en donde finalmente tiene que cumplir la labor para el cual fue creado. Pero esto era lo que Satanás tenía que decir, y Jesucristo, entonces, para poder responder estas preguntas que son fundamentales. Esto es parte de las respuestas fundamentales que el ser humano necesita, ¿ya? Saber en qué consiste el ciclo de la información. Hay un video especial ahí en donde se habla sobre el ciclo de la información. Creo que es el 2 o el 3 video, es un video al principio cuando se habla de este aspecto básico de lo que es el fuero interno y de la función que cumple la razón, el corazón y los instintos. Aquí. Pero el idioma era clave en todo esto, porque el idioma, la verdadera creación de todas las cosas estaba en el idioma. La respuesta no estaba en la materia. Como el ser humano busca respuestas en la materia. Y no, las respuestas están en las palabras. ¿Ya? Aquí Jesucristo decía, ¿por qué dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ves? Lo que yo digo, y lo que él decía estaba hecho de palabras. ¿Ya? Y hacer lo que él decía, entonces había que ver palabra por palabra, a ver qué era lo que había dicho, qué sentido tenía la palabra, qué definición y de qué manera se podía convertir en conducta entonces. ¿Ves? Y cómo limpiar el corazón de las palabras de muerte, de las palabras que corrompen, de las palabras, y poner las palabras limpias, las palabras que salvan, que son palabras compatibles. Entonces, habían palabras que eran incompatibles, ¿cierto? Como las palabras de la distorsión, y las palabras entonces compatibles, que son las palabras del espíritu de la ley, y que son palabras que despiertan el uso de la razón. ¿Ya? Eso también lo mencionamos ahí en los videos. Así que este es un tema bastante profundo, aquí lo que Jesucristo nos menciona, así que es necesario aquí detenernos a reflexionar en esta ley, porque es tremendamente importante. Aquí no es una respuesta para dejar callado a Satanás. No. Aquí nuestro Señor Jesús no venía aquí a predicarle a Satanás o a ponerlo en su lugar. ¿Ya? Aquí como dicen aquí, a pararle el carro y a decirle, oye, un momento, soy yo el que mando aquí. No, nada de eso. ¿Ve? Pensar así es pensar en forma literal, es pensar en forma existencial aquí, ¿ve? Con ese sentido de la lógica, con el sentido común, el sentido de la obviedad. Entonces Jesucristo tenía miradas mucho más profundas. ¿Ya? Aquí era la ley que estaba detrás de esto.
Aquí toda la ley que ya hemos mencionado. Aquí vamos a ir al siguiente versículo, versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que ya teníamos la primera parte de la tentación, en donde Dios dice, mira, tú no puedes venir a decir que todo lo material tiene un fin para sostener con vida al hombre. Aquí esa era la mentira de Satanás. Satanás venía a decir, mira, si tenéis hambre, entonces come, ¿ya? Y aliméntate de eso, ¿verdad? Tal como vive el hombre hoy en día. Ve que el hombre vive saciando todos sus apetitos y vive para lo material, vive sumido, ¿verdad?, en la ignorancia de todo, pero vive tal como Satanás lo menciona, ahí convirtiendo en pan todas las cosas para su mantención. Mientras que Jesucristo venía y decía, no, esa es solamente una parte, eso es solamente para la mantención de la vida, porque la vida verdadera radica, ¿cierto?, en la palabra. Ahí es donde está, tal como lo hemos hablado, ¿ve? El idioma, tal como hemos hablado aquí, la relación que hay ya con nosotros, y como la importancia de las palabras, o sea, la importancia que la palabra tiene es que se convierte en conducta al pasar este proceso del ciclo de la información. Pero aquí entonces viene esta segunda parte, ¿cierto?, en donde aquí hay una tentación, ¿cierto?, para que muestre el poder que tiene, ¿ya? Y aquí veamos lo que Jesucristo le responde. Aquí escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué quería decir esto? Primero que todo, Él viene y dice, mira, aquí tú puedes aquí tirarte, ¿cierto?, porque lo lleva al templo, y tú puedes tirarte para abajo sin ningún temor, porque aquí está escrito que los ángeles van a venir a sostenerte, ¿ya? Y Jesús le dice, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya como hemos visto aquí, o entendido, de que la tentación consiste en hacer cambiar lo que ya está planeado, ¿cierto? Porque nuestro Señor, desde el principio de la creación, hasta el final de los tiempos, está todo planificado, cómo se iba a llevar a cabo todas las cosas. Así que nadie iba a venir a cambiar las realidades. Nadie iba a venir a decir, Señor, mira, a darle consejo a Dios y decirle, Señor, mira, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? ¿Cierto? No, ya aquí no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios, aquí no. Ya está todo definido, así que tú no puedes cambiar las cosas tal como están planificadas. En otras partes dice tal como está escrito. ¿Ya? Esa era la segunda parte, que ya primero estaba el plan del idioma, ¿cierto?, que hablaba de toda la realidad del ser humano, ¿ya? Y de todo el plan de Dios. Y luego venía la otra parte en que ya eso estaba definido y no iba a ser cambiado, ¿ya?
Satanás no tenía el poder para cambiarlo. Y aquí en la tercera parte, entonces, en el versículo 8, aquí y dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, entonces, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero esta es la tercera parte, en que aquí Satanás viene con un pensamiento diciendo, mira, todo esto me fue entregado a mí. Pero eso es mentira, porque él solamente está para administrar el mal. Él no está para administrar las riquezas, él no está para entregar aquí. Él solamente viene a administrar el mal mediante la distorsión. Esa es la única tarea que tiene. Aquí, él no viene a producir riquezas, él no viene aquí a... esa tarea es Dios quien da los dones al ser humano para que pueda construir entonces todo el mundo que conocemos. Pero Satanás viene aquí con una mentira. Pero Dios dice, mira, aquí hay un solo objetivo, ¿ya? Todo esto está construido, ¿ya?, para la obra de Dios, ¿ya? Y por eso dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás era un servidor, es un servidor de Dios, es un auxiliar, ¿ya? El mal es un auxiliar de la razón, ¿ya?, para el proceso de santidad. ¿Ya? Suena como un poco contrario esto y como medio loco, pero la verdad es que es así. O sea, la razón tiene que tomar decisiones continuamente entre lo negro y lo blanco. ¿Ya? Aquí tiene que estar tomando decisiones, ¿verdad?, diariamente. Las pruebas, ¿ya?, que diariamente Dios trabaja con nosotros mediante las pruebas. Ya hemos visto los escenarios de prueba, cómo trabajan. Y ahí estaban, ¿ve?, las tres partes, ¿ya?, las tres partes, entonces, en que aquí ya el plan de Dios, ¿cierto?, estaba ahí en el idioma, ¿ya? Esa era la gran clave, ¿ya?, aquí en que el hombre no iba solamente a vivir en función de las cosas materiales para la mantención de la vida, sino que también por la palabra de Dios, ¿ya? Aquí el ser humano iba a producir conductas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí estaban todas las respuestas. Todas las respuestas estaban ahí en el fuero interno, en el idioma, porque el idioma era el que iba a mover todo, todo. ¿Ya? Y mediante la palabra entonces se iban a poder ejecutar todas las acciones y se podían llevar a cabo toda la creación. Nos pilló el tiempo, pero aquí quería lo último, aquí resumiendo este evento de la tentación, de la tentación de Jesús. Aquí, entonces, la primera parte era el idioma, la segunda parte era aquí que nadie iba a poder cambiar esa realidad, no había poder alguno que pudiera cambiar todo este proceso, y tercero es que solamente aquí era el que Dios era el plan de Dios. Todo esto era un plan,
de parte de Dios y todo iba a confluir ahí. Finalmente Dios iba a llevar a cabo todas las cosas. Así que ahí entonces Satanás ya le deja, pero están estos tres pilares fundamentales, poder entenderlos, ¿ya? Poder entender de que todo tenía que confluir, o todo iba a confluir desde Dios hacia todo lo creado. Así que Él es el que sostiene la vida. Ya hemos visto eso. Así que aquí entonces quedamos aquí en la tentación de Satanás. Aquí vamos a marcarlo entonces para que esto pueda ahí en el próximo video entonces estaremos continuando aquí con esta lectura, ya estudiando los evangelios. Estamos estudiando el libro de Mateo, ¿ya? Y quedamos ahí entonces en Mateo capítulo 4. Ya seguiremos viendo las escrituras, ¿ya? Y seguiremos entendiendo, ¿ya? Para poder entonces ver cuál es la ley que está detrás de las escrituras y podamos entonces seguir instruyendo para poder ir ampliando los conceptos, ¿ya? Poder ampliar los conceptos y las leyes que hemos estudiado en los videos ya anteriores. Nos veremos en la próxima entrega.